hay algo que leía, una estadística que me dejó pensando mucho, y es que en Latinoamérica 1 de cada 10 familias solamente son las que se dedican a estudiar la Biblia. Que eso nos da una señal de que esto de estudiar juntos la palabra de Dios en familia cada vez va disminuyendo. Y lo que se ve reflejado en el mundo ahora es la crisis familiar. Esto es Cosas que no nos dijeron. Estamos súper contentas de poder compartir un episodio más de Cosas que no nos dijeron. Berito, estamos con una invitada muy especial para hablar un tema muy bonito en este episodio. Por supuesto, y quiero darle esta cordial bienvenida a Ediana Marín Ramírez. Ella es una mujer que Dios le ha permitido tener ese encuentro con la palabra de Dios, el poder compartir en medio de todas las etapas como mamá, como esposa, como mujer, y nos quiere contar, ¿no? Algunas ideas prácticas que nos puedan motivar, nos puedan dar un poquito de luz cuando decimos, mi hijo no quiere leer la Biblia, ¿cómo hago? O no entiende este pasaje por aquí, por allá, y como que nos damos por vencidas. Ella es Ediana Marín Ramírez, ella es consejera, también ella es escritora y conferencista. Así es que qué gusto tenerte. Bienvenida. Gracias. Para mí también es una alegría estar con ustedes hoy acá. Es lindo poder compartir. A lo largo de estos capítulos hemos venido conversando sobre el estudio de la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Y en este episodio queremos justamente hablar sobre cómo estudiar la Biblia, cómo vivirla en familia. Hemos hablado como mujeres, como mamás con nuestros hijos, cosas curiosas de la Biblia, pero ahora hay algo que leía, una estadística que me dejó pensando mucho, y es que en Latinoamérica 1 de cada 10 familias solamente son las que se dedican a estudiar la Biblia. Que eso nos da una señal de que esto de estudiar juntos la palabra de Dios en familia cada vez va disminuyendo. Y lo que se ve reflejado en el mundo ahora es la crisis familiar. Cada vez hay más distractores, lo que conversábamos contigo, Diana. Hay más distracciones que alejan a la familia, papá, mamá, los hijos, de la palabra de Dios. Claro, y por eso es que queremos también ser intencionales. Y no sé qué piensas de Diana, pero creo que empieza por nosotras mismas, porque a veces es que no lee la Biblia, es que no sé qué, no sé cuánto, por aquí, por allá, y de pronto, quizás como madres, no estamos amando la palabra de Dios, y ahí es cuando viene a mi mente el verso que era como parte de lo que íbamos a conversar, Deuteronomio 6, que dice, amarás al Señor tu Dios. Primero el mandato es a nosotros como padres. Así cuando amas a Dios, cuando realmente te encuentras con el Señor, entonces sí viene y las enseñarás a tus hijos, y lo que viene el resto de los pasajes. Entonces creo que también es como empezar a cultivar nosotras como madres ese amor por la palabra, y luego pues inculcarla a nuestros hijos, Diana. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y hablaba antes con Caritos de esto, ¿no? Y le decía que vino a mi memoria un recuerdo muy bonito que, bueno, cuando mi hijo tenía como 3 o 4 añitos, pues yo me sentaba a hacer mi devocional y él se sentaba a mis rodillas. Entonces un día observé que él estaba hablando como suavecito, así, pasito, quedito. Y yo detuve mi estudio bíblico y empecé a escucharlo. ¿Y sabes qué estaba diciendo? Estaba diciendo, como cogía un lápiz y escribía. Estaba como escribiéndole una carta a Jesús y decía, Jesús, sal de tu escondite, quiero verte, quiero un abrazo. Jesús, sal de tu escondite que quiero jugar contigo. ¡Ay, qué ternura! Yo me derretí, porque era pues como el resultado de que él estaba viendo que, bueno, mamá habla con Jesús porque yo no voy a hablar con él, ¿cierto? Entonces creo que es lo que tú dices, ¿cierto? Empezar por nosotros. Si ellos nos ven que amamos la palabra, que tenemos una relación cercana con Jesús, ellos también empiezan a querer tenerla, ¿no creen ustedes? Claro. Totalmente, y es que eso debemos de estar convencidos que es nuestra labor el enseñarles la palabra, porque a veces queremos delegar esta responsabilidad a la iglesia. No, bueno, el domingo vas ya a la escuela dominical, te enseñan ahí y está lista.
nos dieron haciendo la tarea. O si te pongo en un colegio, en una escuela donde te enseñen sobre la Biblia, ahí también vas a aprender. Y nos queremos hacer de ladito a algo que es nuestra responsabilidad, donde nosotros tenemos esta linda labor de poder transmitirles y fomentar su fe para crear en ellos un corazón de discípulos a largo plazo. Y me gusta lo que dices, porque entonces no es una tarea de un día. Porque a veces decimos, sí, bueno, con que el domingo o el lunes se acabó, cuando quizás tal vez nosotras como madres no estamos teniendo ese encuentro con la palabra de una manera permanente, ¿no? Como cuando nos bañamos, cuando nos lavamos los dientes, que es, o sea, y no tiene punto de comparación, pero a veces decimos, no, tengo que hacer esto porque es súper importante, pero como que decimos, bueno, la Biblia cuando me sobra el tiempo, cuando tal vez, no sé, me dé ganas, y a veces no te da ganas, porque a veces tienes que batallar con tus emociones. Y ya cuando eso viene, pues empezamos con esta aventura también de poder leer la Biblia con nuestros niños y leerles la Biblia a nuestros niños, Ediana. Ajá, así es. Bueno, yo creo que el pasaje que ustedes citaron en Deuteronomio nos dice clarito, como en lo cotidiano, en lo que hacemos. O sea, es como mientras hacemos, vamos enseñando. Pero sí es muy importante pues tener como un tiempo específico, como decir una vez a la semana o quizás cada 15 días. Cada familia debe encontrar su ritmo, altar ¿verdad? familiar que muchos lo conocen, sí, ¿no? Que ya esa palabra no se conoce. ¿Qué será, dirán algunos? ¿Qué es el altar familiar? Sí, o sea, ese tiempo específico donde nos reunimos, los decimos a los chicos, vamos a estar juntos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar y luego vamos a hacer algo divertido. Al menos así hacíamos nosotros, como para motivarles, ¿no? Como después vamos a jugar o después vamos a comer algo o preparar algo. Creo que eso es importante. Y cada familia encontrar su ritmo puede ser, porque no es como una regla, ¿verdad? Si lo empezamos a imponer, los chicos se van a aburrir o a pelear. Imagínate, no queremos eso. O tomar la Biblia como que es un castigo. Si no lees, bueno, no vas a tener lo que tú quieres. Tienes que leer la Biblia si quieres salir a jugar. Tienes que leerla si quieres ir a ver tu película favorita. Entonces se convierte en un castigo el leer la Biblia y es algo que no tiene que ser así. Yo recuerdo que cuando era pequeña asistía a la iglesia y yo tenía una amiga que le decían así: si no lees, te doy con la Biblia en la cabeza. No, en serio. Para ella se convirtió en algo terrible, o sea, no quería saber nada de la Biblia. Mal método, yo sé que no está bien ese método que usaban para obligarla y claro, ella cuando ya llegamos a la adolescencia, ella se apartó del Señor porque no encontró este deleite, algo tan bonito de esta aventura, como hemos venido diciendo, Berito, este viaje tan maravilloso que es ir por la Biblia. A veces puede funcionar que sí nos leemos todo un salmo, o a veces es meditar entre todos con un versículo pequeño y conversarlo, o también a veces es escoger un tema, ¿no? Por ejemplo, la mentira. Y hablar sobre la mentira, ¿qué piensas tú? Y buscar juntos qué dice la Biblia acerca de la mentira o algún otro tema específico del que podamos tratar. Y, ¿sabes? Eso me hace pensar, mientras tú hablabas, Carito, de este salmo, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y creo que ese es el punto también de poder inculcar ese amor a la palabra de Dios y no esa carga o el castigo o que vamos a hacer, porque en realidad mientras van creciendo nuestros hijos, uno tiene que ver las maneras, como tú dices, no sé si en nuestro caso es después de comer, nos sentamos y empezamos a leer un texto de la Biblia, a ver cómo Dios está hablando a tu corazón. Hemos escogido, un tiempo estábamos estudiando una serie de devocionales de familia, pero de pronto mis hijos dijeron, pero hay otras preguntas que nosotros quisiéramos responder, ¿no es cierto? Sobre la fe, ¿qué pasa de los tatuajes? ¿Qué pasa de los piercings? Y entonces con el papá éramos... Tienes razón, o sea, ¿cómo esto se aplica en la verdad de la Biblia? ¿Cómo afianzo la fe? Si está bien, si está mal, si decides, no decides. O sea, ese no es el punto, sino cómo la Biblia se vuelve relevante en estas preguntas que a veces como padres decimos no, o sí, o lo que sea, pero no encontramos una base firme, ¿no? Y es así que empezamos a buscar material de preguntas difíciles, cosas que tal vez los hijos están pasando y empezar a ver qué dice la Biblia al
respecto, de tal manera que también vayan afianzando su fe y empezaban a responder preguntas, a leer cierto pasaje, qué piensas, qué no piensas de esto. Y claro, uno va viendo que cada etapa vas cambiando, ¿no? Sí. Antes era más chiquitos, era como tú vas a orar, tú vas a cantar una canción y nos íbamos dividiendo, pero después dijimos, no, a ver, busquemos otra manera para que la Biblia sea relevante y no saltarnos, o sea, sacar versículo por aquí, versículo por acá y decir esto sí me gusta, esto no me gusta, sino incluso hacer que nuestra mente trabaje y mentalmente también, o sea, puedas amar a Dios, porque la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces es como trabajar en ese sentido de manera integral con nuestros hijos. No sé cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, Diana. Sí, yo creo que es tener, o sea, me parece que es muy importante la flexibilidad. No sé qué opinan ustedes. Cómo ser flexibles de acuerdo a las edades, a los momentos, a las crisis que estemos pasando también como familia, ¿no? Entonces creo que es importante eso. Y tener en cuenta cómo aprende cada chico. Entonces, si son más visuales o si son más auditivos o si son kinestésicos, ¿verdad? Porque hay niños que si no están tocando y haciendo algo con sus manitos. Entonces creo que es importante identificarlos, ¿no? Y también, bueno, lo que hacíamos nosotros era más como una lluvia de ideas también, como, bueno, ¿qué temas quieren o qué preguntas hay? Entonces eso me encanta, por ejemplo, que ellos sean flexibles, de estamos teniendo un devocional, pero no está dando las respuestas. Bueno, entonces busquemos, cambiemos, ¿es cierto? Sí, porque a veces somos como muy estrictos. No, si no acabamos esto, nada que ver, cuando quizás eso es lo que les puede crear una barrera a nuestros hijos. Claro, entonces creo que es ser flexibles, primero dar ejemplo, ¿verdad? Que nosotros podamos conectar e invitarlos a un vínculo, no como a un, dedicamos tiempo porque así como nosotros nos dedicamos tiempo, nos amamos, que se cultiva una relación hablando, lo mismo con Dios necesitamos hablar, es crear un vínculo. Totalmente, es como vínculos para el cambio. Vínculos de amor, porque si ellos se vinculan y empiezan a amar, a enamorarse de quién es Jesús, ¿cómo eras Jesús con la gente? Es muy lindo esa idea. Entonces, creo que ahí nace ese deseo de querer conocer más también. Y lo increíble y gran responsabilidad en medio de todo esto es que son un par de ojitos que están viendo absolutamente todo. Cómo reaccionamos nosotras en un momento de crisis familiar, en una crisis económica, en algo que está una situación difícil. ¿Qué hablamos nosotras? ¿A dónde? ¿A quién acudimos en el momento de los momentos? ¿Qué sale de nuestra boca? Sale palabras de lo peor de la vida, donde ni siquiera mencionamos a Dios, o tal vez ni siquiera doblamos rodillas por tal situación, o damos gracias por el día maravilloso, el día bueno, el día de la alegría, el día donde todo está bien, y nos ven que toda la gloria y somos nosotras la que lo logramos por nosotras, es que si no hubiese sido por nosotras, y nos olvidamos de que realmente todo lo que somos, todo lo que tenemos es por el Señor. O sea, no hay otra opción que nosotras podamos salir que pueda salir de nuestros labios, de nuestro corazón. Y ese par de ojitos están mirándonos, están viendo, y a veces no nos damos cuenta que predicamos mucho más con estos tipos de acciones que sentándolos y diciéndole, a ver, repite el versículo, ¿cómo era el versículo de la semana pasada? ¿Cómo era el versículo del fin de semana que aprendimos en iglesia? Y cosas así. O sea, realmente nuestras vidas pueden impactar mucho más el corazón de nuestros hijos. Y claro, y eso también implica, como decíamos, pensar. Y otra cosa que se me venía a la mente mientras tú hablabas, y es la memorización. Creo que eso es bueno también el inculcar en familia, ¿no? Porque a veces podemos decir, no, es que ya estoy más grandecita, entonces eso de la memoria ya no va conmigo, pero era como, en nuestro caso empezamos a decir, esta semana, ¿quién propone el verso de memoria? Entonces venía mi hija y este era el verso, y teníamos que repetir mientras estábamos en el carro, repetíamos, y nos tomábamos la lección, y así cada semana. Y también a mí eso me ayudaba mucho
mucho porque decía, ¿qué es lo que está necesitando mi hijo? ¿Qué versículo es lo que está llegando a su corazón en este momento y por qué nos está motivando a estudiar justamente este pasaje? Y era interesante, ¿no? O escuchar a papá y decir, ¿por qué este versículo es el que nos estás motivando a memorizar? De tal manera que eso nos ha ayudado mucho y se pega en la refrigeradora y le teníamos en el carro y era a ver cómo era el versículo y luego ¿cómo era el versículo? Pero siempre recordándoles que no es solamente la amplitud de conocimiento, sino la profundidad. Y es algo que Dios está hablando mucho a mi corazón en este tiempo, porque a mí me gusta aprender mucho. Pero de eso, ¿qué es lo que sí aplico a mi vida? Porque una cosa es conocer de Dios y conocer todos los versículos que creo que son importantes, pero conocerle a Dios. Y cuando tú decías, Carito, vienen los problemas, las dificultades, o sea, cómo la Biblia se hace relevante en ese momento, ¿no? O cuando estoy pasando una circunstancia dura y decir, mira, pero Dios está hablando de perdona, o Dios está hablando de la paciencia, o Dios está hablando de hablar la verdad y agarrarnos de esas promesas, de esos mandatos de la palabra de Dios, de tal manera que podamos decir, mira, la Biblia sí aplica. Y yo me acuerdo que hubo una época, en cambio, que en las mañanas estábamos leyendo proverbios. Y me acuerdo que leíamos un versículo nada más y córrete a la vida loca. Y un día mi hija dijo, oye, mami, qué bueno que fue leer un versículo que hablaba de las malas amistades. Porque me di cuenta que sí estaba empezando a llevarme con alguien que no es tan buena amiga porque hace que, no sé, no nos llevemos bien con las personas. Y me vino a la mente lo que leímos hoy en la mañana. Entonces yo decía, mira, una acción tan pequeña, tan corta, la palabra de Dios es viva y puede ser útil en el momento de necesidad, como un día normal de escuela, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, qué lindas ideas nos estás aportando. O sea, es lo medio, porque todavía soy verde, como les digo, yo estoy aprendiendo y es algo que mi anhelo, mi corazón es poder no solamente saber, sino vivir la palabra de Dios. Y ese es el más grande desafío, que llenarte de información, ¿no? Sí, yo creo también que es importante como darnos cuenta de que en las crisis y en el sufrimiento también van a surgir lindos temas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, sí, bueno, he compartido en otras ocasiones con mi hija todas las luchas que tuvimos y ella decía, ¿por qué Dios permite esto, mamá? Wow. ¿Por qué Dios no me sana? Wow, ¿qué haces tú con esas preguntas, verdad? Pero abren un espacio muy profundo para hablar desde personajes, desde el dolor, desde el sufrimiento. Entonces creo que es conectar con la realidad, no que todo es paz y alegría también, ¿cierto? Pero que la palabra de Dios nos invita al milagro del amor. Yo siempre le he hablado a mi hija, bueno, yo no sé por qué no pasa eso, pero yo sé que ya Dios ha hecho un milagro y es el milagro del amor, el milagro de que estás acá, que te amamos. Entonces está en la palabra. Entonces creo que eso es muy importante, conectar desde los momentos, dolores, problemas que los chicos tienen en el colegio, mostrarles que la palabra sí tiene algo relevante para decir. Creo que eso es muy importante. Así es, y usar ideas, ¿no? Métodos para poder por todos los frentes, llenarlos de la palabra de Dios, llenarlos de adelantarnos a la jugada, como yo siempre digo, darles respuestas siempre a las preguntas que ellos tienen, y cuando no tenemos la respuesta, por decir, oremos juntos, o sea, ser sinceros, Sí. decir, no, esta parte no sé, yo recuerdo a una mí vez, se me ocurrió la pregunta, les digo a veces, y juntos irlo descubriendo, esta es una buena oportunidad para juntos descubrirlo, ¿no? Yo siempre digo esto, adelantarnos a las respuestas para que cuando vayan y se enfrenten a la realidad donde ellos tienen que ir haciendo sus vidas, los planes, los propósitos que ellos tienen, pues cuando venga una mentira, una respuesta errónea a las preguntas que ellos tienen, pues sepan en su corazón que esa no es la respuesta. A mí ya me la explicaron, yo ya sé cómo reaccionar. Y por eso yo insisto que la labor es nuestra, ¿no? Yo recuerdo que mientras van en las edades, van creciendo las preguntas de los hijos también.
en alguna ocasión, no tengo idea, no me pregunten cómo, llegó una pulga a la cama de mi hijo y amaneció todo él enronchadísimo, picados por todo el cuerpo, y lo primerito que me dijo, enojado, rascándose por todo lado, mamá, ¿por qué Dios creó las pulgas? Y claro, ¿no? ¿Qué le dices? O sea, Dios creó todo lo que vemos, todos los animalitos, cada uno tiene una función, pero mira cómo me ha hecho mis brazos, mi barriguita. Y son preguntas que después se van incrementando y nosotros tenemos que estar listas. Y como decía, usar distintas maneras, métodos para que nosotros podamos llegar a ellos. Como tú tienes algo, una idea que nos trajiste, Ediana. Sí, a ver. Bueno, ideas. Bueno, pues con mis hijos esto ha funcionado y todavía lo hacen y ya son grandotes. Es un método, se le conoce como el método sueco. Entonces, hay una lectura de un pasaje que queramos estudiar, ¿cierto? Corto, y se les da una hojita así. Entonces hay una flechita para arriba, un bombillito, una flechita para abajo y un interrogante. Entonces la idea es que cada uno lee el texto bíblico y va a hacer unas anotaciones. Algo que aprendo de Dios es la flechita hacia arriba. O sea, alguna idea que aprendo sobre Dios. El bombillito es algo nuevo que, bueno, me sorprende, una idea creativa, nueva, sorprendente, que me llama la atención. La flechita hacia abajo es algo que siento que Dios me está diciendo a mí. Qué lindo. ¿Sientes que Dios te está diciendo algo a ti? Y, por supuesto, el espacio para las preguntas, algo que no entiendo, alguna pregunta que quiero hacer a la Escritura, a Dios, a mis padres. Entonces, creo que es un modelo simpático, ¿verdad? Para que los chicos, práctico, con los niños ya de 8, 10 años, adolescentes, funciona muy bien. Qué hermoso. Y te digo porque mis hijos todavía ya grandes, a veces los veo haciendo sus dibujos y como han participado de grupos de estudio bíblico con jóvenes, pues lo enseñan. Qué hermoso. Entonces sí funciona. Oye, mira, qué lindo, porque habla de temas, habla de buscar el texto bíblico, lo que no sabes, lo que te resultó nuevo, porque hay otras estrategias, Carito. Sí. O sea, la idea es que nosotros podemos ayudarlos a ellos a desarrollar su propio criterio, que ellos tengan su relación, su conexión con Dios. Y creo que este es este método sueco que tú nos traes, Diana, es ayudarles justamente a esto, lo que yo aprendo de Dios, lo que me está hablando, lo que me dice a mí, y estas preguntas tengo, porque es verdad, siempre son cosas que nos ayudan a fomentar nuestra fe, nos ayudan a crecer juntos en familia, y qué bonita oportunidad de que cada uno de nosotros en familia lo podamos hacer y pues después compartirlo. Y después lo comparten, se ríen, salen nuevos temas. Y es claro, porque uno puede decir, yo no lo había visto de esa manera, o yo lo vi igual que tú, y creo que eso también fomenta la unidad, el respeto a la opinión del otro en familia, y también eso nos ayuda a crecer. Y eso me gusta también pensar que, como tú decías, hay que saber cómo es que aprende cada uno de los niños, ¿no? Siempre digo, yo tengo una hija que está pero atenta y anota y todo. Tengo un hijo que está viendo al techo, y dije, este guagua no está entendiendo nada, hasta que le hacemos las conversaciones y sale con unas reflexiones que con el papá nos quedamos viendo, no, sí ha estado atendiendo. Sí, y claro, y que mientras estamos estudiando algo que a ellos les gusta hasta ahora, es tal pasaje casi parecido al esgrima bíblico, ¿no? Bueno, ¿quién va a leer entonces, no sé, Mateo 16:1? Y es, no, yo primero, y luego ya leen y a ver, ¿qué entiendes del pasaje? ¿Qué entiendes del pasaje? Otra cosa que también hemos visto con el paso que ya van creciendo es el poder hablar un poco del contexto para tener cuidado de sacar algunos de los textos fuera de contexto, ¿no? A ver quién escribió, por qué lo escribió, en esa época que estaba pasando, de tal manera que también haya una forma muy clara de cómo aprender, porque a veces es como, esto no entiendo, entonces, no, saltémonos, enseñarles también y motivarles a pensar. No entendemos, pero eso no significa que no nos vamos a saltar. O sea, ¿qué implicaciones tiene? Y hay un recurso, hay un sitio que lo he estado recomendando mucho porque me parece muy bueno, que se llama Crianza Reverente, y ellos descargaron también, hicieron de su familia, la familia Bixby, ellos unas preguntas, ¿no? Que es otra forma, otro método, ¿no? Por ejemplo, escribes el texto que vas a
que van a leer, se puede imprimir una hoja para los que ya leen y escriben, y luego ves algunas palabras repetidas o importantes y puedes subrayarlas o puedes encerrarlas en un círculo o ponerle colores. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué crees que es la idea más importante de este pasaje? Eso también te ayuda un poco a analizar, no solamente a coger este versículo quiero, sino ver el contexto y decir, a ver, ¿qué es lo más importante? Otra cosa es, ¿qué aprendes acerca de Dios y su obra? ¿No es cierto? Porque a veces dicen, no, pero aquí en Esther no dice Dios nada. Entonces, ¿pero qué aprendes de Dios y su obra en ese punto? Y otra cosa, ¿qué aprendes acerca de ti mismo y de tu necesidad? Estamos leyendo este pasaje, ¿qué aprendes de ti mismo? ¿Qué aprendes de tu necesidad? Y otra, ¿hay algo que haces o pienses que no agrada a Dios? ¿Cómo lo puedes cambiar? Son otras preguntas que también pueden funcionar de tal manera que eso nos dé temas de conversación, y hay veces que uno se queda conversando, ¿no? Y hay momentos donde uno batalla, que vamos a tener el tiempo de lectura. No sé si les ha pasado. Yo, cuando mi papá hacía eso, todos éramos así, sentados ahí en la sala, y ya viene mi papá con el altar familiar. Y luego 12, 1 de la mañana y nadie se quería ir a dormir. Y creo que también es eso, vencer esa batalla. Es porque es una batalla espiritual en última, el que podamos como familia buscar a Dios a través de su palabra, Diana. Sí, romper el hielo, porque todos estamos en nuestras actividades. Si son niños pequeños, están jugando, divertidos, haciendo cosas. Si son adolescentes, están en su mundo. Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Ser muy persistentes, porque si empezamos, no, entonces mejor no lo hagamos, ahí ya estamos pues sentando un precedente. Entonces mira qué lindo tu papi, cómo lo hizo, ¿cierto? O sea, constante. A veces de la oreja, pero... Sí, se necesita esa constancia. Yo creo que lo importante es que la familia se ponga de acuerdo en un horario y cada cierto tiempo, que sea flexible para todos, ¿verdad? Y mantenerlo, o sea, mantener esa disciplina es muy importante. Ser persistentes, ser persistentes. Tal vez la primera semana se propondrán 5 días y no se va a lograr, pero la segunda semana no debemos darnos por vencidos, sino seguir, tal vez empezar de 2 días, de 1 día, y cambiar las actividades también, creo yo, ser muy creativos, juegos, una película, y después conversar, sacar el tema que aprendiste, tal vez habla del temor la película, y buscar versos, qué es lo que nos dice la Biblia sobre el temor. Hay un recurso muy bonito que nos gusta utilizar en casa, y es la lectura pública de la Biblia. Es una aplicación. También hay las audiobiblias, la Biblia dramatizada. Entonces, por ejemplo, vamos a leer hoy sobre cuando Jesús calmó la tormenta. Estuvo toda esa historia y cómo Jesús calmó la tormenta. Y escucharlo, primero poner ese audio y escucharlo. Todos son así, atentos, porque es con efectos de sonido, y es narrado, y ponen música, y uno está así al pendiente, ¿no? Y esa es una experiencia muy bonita, porque después podemos conversar sobre esto. Bueno, ¿qué es lo que te transmitió esto? ¿Cómo viste que los discípulos reaccionaron? ¿Cómo a veces nosotros reaccionamos de la misma manera, cierto? O mira lo que hizo Jesús. ¿Y qué piensas tú de Jesús, del poder que Él puede tener? ¿Y no crees que eso también puede pasar, esto ahora aplicarlo en tal situación que estamos viviendo como familia? Entonces son oportunidades muy bonitas donde sí no hay excusa, hay recursos muy lindos donde podemos usar y crecer en familia, en la palabra. Y sabes, otra cosa que se me venía a la mente que nos ayuda mucho es leer también en distintas versiones. Sí. Oye, porque de pronto, ¿no? La Reina Valera, que es la clásica, y yo, o sea, sé que hay otras versiones, pero la sabemos de memoria. Es la que no sabemos de memoria. Y es como, me suena más bonito en Reina Valera, pero eso porque será por mis edades. No, pero es interesante que cuando estamos estudiando, de pronto a veces es como, esto no entiendo. Entonces, a ver, léele en esta versión, léele en esta versión, y como que todos juntos es como, ahora es más claro para mí, porque esto de fuisteis, vinisteis, es como que no entienden algunos, o ciertas palabras que ya son antiguas, y ver que también eso puede ayudar mucho a que nuestros hijos amen la Biblia. Me acuerdo alguna vez que el pastor Stanley contaba
de Ministerios en Contacto contaba de que quería que sus hijos también puedan leer la Biblia, y algo que él hizo para que amen sus hijos la Biblia es darles unas Biblias en unas versiones más contemporáneas. Claro. Y creo que eso también es bueno, porque a veces los hijos, no, yo no entiendo las palabras, Es entonces no dejarles quiero leer. elegir, tal vez. Exacto. Yo creo que hay que llevarlos y que ellos lean en la librería, vean, busquen algo que les guste. Yo creo que es una forma también de generar reflexión en nuestros Exactamente. hijos, Así es. porque Así es. tenemos En que serio, me hacerlo. encanta. Ajá. Si no, no les va a servir. ¿De qué les sirve memorizar textos bíblicos al pie de la letra si no pueden Analizarlos. argumentar Sí, es ni verdad. decir? Entonces creo que tenemos que ayudar a los hijos a pensar. Creo que es un trabajo a la par, ¿no? Ir leyendo juntos, estudiando, pero también poniéndolo en práctica, haciendo ejercicios de práctica. Recuerdo que en una semana nosotros hablamos sobre la mentira y buscábamos los versículos y qué es lo que Jesús dice. Y mi hijo Mateo era pequeñito y decía, o sea que los mentirosos son hijos del diablo, que es el padre de la mentira, y se sentía así, no voy a mentir. Pero no tratábamos de infundirles el temor, pero sí de que cuiden su boca, sus pensamientos, de lo que tal vez lo que están pensando es una mentira, y que la boquita no vaya a decir esto, ¿no? Y hacíamos ejercicios, ¿no? De que en la semana vamos a esforzarnos por no mentir, así sea porque tenemos que salirnos de un apuro, no vamos a mentir, y así poquito a poquito irlo haciendo que la palabra de Dios sea vida en cada uno de nuestros corazones. Y claro, ¿no? Papá en su trabajo lo aplicaba, mamá en casa, en el trabajo también lo aplicaba, mi hijo en su aula, mi hija en su aula, con sus amigos, con sus amigas, cada uno, ¿no? Y después veníamos a compartir, mami, ¿sabes qué? Pero casito me salió una mentira, porque le dije, no hice la tarea, y casi le digo a la profe que me olvidé el cuaderno, en vez de decir, sí, profe, yo no hice la tarea, le iba a decir, iba a mentir. Entonces, esa sinceridad de ellos, también nosotros tener este corazón abierto de que así como la Biblia, siempre hemos venido hablando, es una carta de amor, así tenemos que presentarla a nuestros hijos, y ellos tengan la libertad de decirnos, sí, me equivoqué, esta vez nosotros leímos esto y yo no lo apliqué, yo no pude hacerlo, y llevarlos a esa gracia, esa misericordia de Dios vivida, es un regalo maravilloso que podemos fomentarlo en familia. Y creo que un legado que podemos dejar a nuestros hijos es el amor por la lectura. Y en este amor por la lectura, el amor por la lectura de la palabra de Dios para que la mediten. Y yo siempre pienso, mientras más crecen los hijos, o sea, a mí se me conmueve el corazón porque digo, un día ellos no van a estar conmigo. Y quisiera que cuando no estén conmigo y estén solos y estén enfrentando las circunstancias que vayan a enfrentar, los desafíos, las victorias, las derrotas, la palabra de Dios sea su fuente y sea su ancla. Entonces, de alguna manera quiero que ellos puedan encontrarse con ese Dios de la palabra al poder deleitarse de esa miel, como decía el autor del Salmo, ¿no? Que es más dulce que la miel. Y eso es un trabajo de todos los días, no perfecto, porque hay días donde ni uno a veces lee la Biblia, un trabajo donde decimos estamos batallando con nuestros corazones, y algo que estamos haciendo ahora como familia es cada uno leyendo su Biblia y nos rendimos cuentas. Entonces mi hija me dice, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia? Estoy ahí, mi amor, ¿estamos bien? Cuando digo, si estoy al día, gracias, o sabes que estoy atrasada, ora por mí, porque como que en este tiempo no he estado siendo constante en mi lectura de la Biblia. Y va y le pregunta al hermano, el papá, y todos podemos estar en este mundo de la familia espinosa, como motivándonos, y no como cayéndole, no leíste la Biblia, qué pecador que eres, ¿no? Sino como, voy a orar por ti, ¿cómo quieres que ore para que puedas estar al día con esta lectura o este propósito o el estudio de la palabra? Y cada uno es como de manera familiar, pero también individual, motivarles a estudiar la Biblia, y no solamente que sea en el altar familiar, porque a veces pasa, en el altar familiar, aunque el resto de días no lo hagamos, sino también decir, mira, esto que hacemos juntos, ahora nuestra idea es que podamos hacerlo de manera individual, porque un día mamá, papá, no vamos a estar cerca de ti, y nuestro mayor anhelo es que puedas encontrar en las páginas de la Biblia o en la pantalla, como algunos usan, de la Biblia, las verdades que necesita tu alma. Y sabes, cuando oraba por este episodio, venía a mi corazón, y ahora lo vuelvo a recordar, y es que viene a mi corazón que tal vez hay una mujer que está criando sola a sus hijos, y su familia es sus hijos y ella, y tal vez se siente sola en
en esta responsabilidad de guiarles a sus hijos por la palabra de Dios. Y tal vez viene a mi corazón, a mi mente, que está sentada sola en una mesa, en una sala y con sus hijos y no sabe qué hacer. Ediana, ¿qué le podríamos decir a una mujer que se siente de esta manera? Bueno, pues qué ánimo, porque a veces las que estamos casadas somos las mujeres las que estamos a veces impulsando el estudio bíblico, ¿cierto? O sea, no necesariamente porque está un papá y una mamá, casi siempre hay uno de los dos que más motiva y hasta hay que animar al otro. Entonces sí lo puede hacer, sí puedes hacerlo, invitando a los chicos desde el amor, ¿cierto? Desde vamos a cultivar, vamos a hablar, vamos a llevar nuestras cargas. Tenemos preocupaciones, tengamos un tiempito con Dios para descansar. ¿Qué tal si lo hacemos desde esa invitación, ¿cierto? Vamos a tener nuestro tiempo con Dios, compartir las preocupaciones. Por lo menos a mí me funcionaba con los chicos, ¿no? Que, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Sabes que mamá va a estar orando por ti? Y los chicos eso parece que no es importante, pero lo es. Después ellos dicen, yo sé que mamá está orando por mí. Entonces también desde tener un tiempo en una vez a la semana para orar, para contar qué te está preocupando, qué necesidades tienes, qué motivos de gratitud tienes. Entonces, si no tienes recursos, bueno, buscar en internet, hay muchos estudios bíblicos o videos, o las mismas aplicaciones de la Biblia que tienen, que leen en voz alta, ¿cierto? Yo les digo a mis hijos, la palabra de Dios, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces me encanta poner en voz alta el audio Biblia y yo estoy haciendo algo y se están escuchando. Sí. Hay muchos recursos, sí puedes hacerlo. Entonces, empezar por ella misma, tener un tiempo tranquilo para orar y empezar a invitar a los chicos. Me encanta. Y gracias por decirlo, porque en realidad a veces uno dice, no, es que yo no he estudiado teología y no sé todas estas verdades profundas y el hebreo, el griego y el arameo. Entonces, no, simplemente lee la Biblia, lee la Biblia. Y como tú dices, Ediana, la voz de mamá, como hablando de la palabra de Dios, sí, puede llegar a lo profundo, un versículo, un capítulo. Solamente léeles y deja que Dios vaya hablando a tu corazón y también hablando a la vida de tus hijos. Hermoso. Empezaría por historias de Jesús. O sea, yo le animaría los evangelios y cómo Jesús trata a las mujeres, cómo trata a las personas. Creo que eso enamora a los chicos. Así es. Y la idea con este capítulo es justamente esto, motivar, incentivar para que no se pierda esta linda costumbre, hábito, práctica de que juntos en familia se pueda estudiar la palabra de Dios. Sea una familia cortita, sea una familia grandota, no importa, el asunto es que juntos podamos llegar a la meta, que en algún día podamos decir sí, nos ganamos el galardón juntos como familia, lo logramos y pues nos vemos en el cielo. Claro que sí. Y como decía Elizabeth George, poco es mejor a nada. Ajá. Y siempre, cada día, apunta a un poquito más. Y eso es importante en la parte de la lectura de la Biblia. Un poquito, si es que es un poquito, empieza poco a poco. Y luego el Señor mismo te dará la fuerza, la energía, las ideas, los recursos, te va a rodear de gente que te va a animar y que te va a dar nuevas estrategias. Pero seamos fieles, empezamos siendo fieles y Él nos va a ir ayudando. Y no te desanimes con las malas caras. Ay, sí, eso, por favor. Con la mala actitud. Eso, o sea, no importa la actitud con la que llegue tu hijo, tu hija, no importa. O sea, no te dejes contagiar, porque si ellos llegan, ay, y nosotras también ya nos ponemos nerviosas. Nos contagian de eso. Eso, no. Complicó. O sea, no, dale. Y así, aunque sea la primera vez dure 5 minutos, no importa. O sea, felicítales, qué bien, estamos. Exactamente. Porque la palabra de Dios queda sembrada. Así es, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos todo aquello por lo que estamos trabajando día a día, nos esforzamos y pues tendremos esa gran bendición de lo que es sembrar sin cansarnos de hacer el bien. Y sí se cosecha, porque mira, yo veo las Biblias de mis hijos, bueno, ya están grandes. Sí. Ustedes todavía están con chicos y adolescentes, pero los míos ya son adultos.
yo veo las Biblias de ellos rayadas, pintadas, coloreadas. En estos días mi hija me dice, ay mamá, ya me terminé de leer todo el Antiguo Testamento en esta otra versión. Y yo, wow, qué bien. Y competíamos a ver quién leía más libros también y quién se aprendía más versículos. Los libros de la Biblia. Los o sea, todos los libros de la Biblia. O sea, hubo una época en que nos entró esa picardía y era una competencia hasta que logramos aprendernos. Ay, qué chévere. Hermoso. Me encanta. O sea, hay tantas cosas que decir y solo pienso cómo el pueblo de Israel usaba la Torá, el Tanakh, como la oportunidad de enseñar a sus hijos. Y les enseñaron de la vida, a leer, a escribir, les enseñaron a través de la palabra. Y cuando Pablo escribió segunda a Timoteo 3, 16, 17, pensaba en esos libros, como diciendo, toda la escritura es útil, ¿no es cierto? Y mejor dicho, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿no es cierto?, el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el tiempo con la palabra nunca será un tiempo perdido. Todo lo contrario, es lo que vale y es lo que necesita nuestra familia. Y con eso queremos decirte gracias, Diana, por acompañarnos. Hemos disfrutado. Yo creo que esta serie yo la he disfrutado mucho, ha llenado mucho mi corazón y gracias por estar con nosotros aquí en Cosas que no nos dijeron. Gracias por invitarme. Nos encanta tenerte, compartir, aprender de ti y pues yo creo que vamos a seguir en otros capítulos contigo. Por favor, nos regalas de tu tiempo. Y también te agradecemos a ti por tu tiempo y haber compartido con nosotras aquí en Cosas que no nos dijeron. Recuerda, tú nos puedes encontrar en Facebook como HCJB. Allí cada martes a las 4 de la tarde se estrena un nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. También puedes visitarnos en hcjb.org. Allí no solamente hay este podcast, sino otros podcasts que gracias a las oraciones y donaciones de nuestros amigos podemos producir y hacer. Además, si te encanta en audio mientras estás lavando los platos, estás yendo a algún lado, puedes ir a Spotify y nos encuentras como Cosas que no nos dijeron. Realmente es un honor que dediques parte de tu tiempo para acompañarnos. Así es, y con esto nos despedimos. Un gran abrazo para ti y esperamos que puedas acompañarnos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.